Hola mis queridos jurisconsultos, bienvenidos a nuestra cápsula jurídica número 9, en la cual les presentaré el tema teoría del caso versus teoría del delito. En nuestro país, respecto a este tema, han surgido diversas interrogantes, como son las siguientes. ¿Existe la teoría del caso? ¿Cómo se define la teoría del caso? ¿Qué se busca con la teoría del caso? ¿Es lo mismo teoría del delito y teoría del caso? ¿La teoría del caso sustituye a la teoría del delito? En el presente video vamos a dar contestación de manera sencilla a cada una de esas interrogantes. Acompáñenme. Primer interrogante. ¿Existe la teoría del caso? Es importante que sepan que el Código Nacional de Procedimientos Penales no regula esta figura. Luego entonces, ¿por qué hablamos de teoría del caso? La teoría del caso es una herramienta metodológica con la que cuentan las partes procesales, defensa, fiscalía, asesor jurídico, para presentar los hechos de la mejor manera posible al juzgador. ¿Cómo se compone una teoría del caso? Se compone de tres elementos: elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios. El primer elemento es la base fundamental de nuestra teoría del caso, los hechos. De aquí nosotros vamos a preparar nuestra teoría del caso. Segundo elemento, elemento normativo. Si solo tenemos hechos, podremos construir una novela, pero no una teoría del caso. Ahora, como segundo elemento, agregaremos los elementos normativos. ¿Y eso es suficiente para crear la teoría del caso? Aún no. Pudiésemos crear una novela policíaca, pero nunca una teoría del caso. Nos falta el tercer elemento, el elemento probatorio, es decir, las pruebas. Recordemos que el juicio oral es un ejercicio profundamente estratégico en un específico sentido. La prueba no habla por sí sola. La prueba debe ser presentada y puesta al servicio de nuestro relato. Nuestra versión acerca de qué fue lo que realmente ocurrió, hechos, debe estar robustecida en el derecho y fundamentalmente en las pruebas. Segundo tópico. ¿Qué se busca con la teoría del caso? Se busca formar credibilidad y contundencia de nuestra teoría del caso en el ánimo del juzgador, por lo que siempre debemos tener una sola teoría del caso, la cual debe ser clara, simple, sencilla. Por lo tanto, al tener y crear su teoría del caso, no deben prometer cosas que no van a cumplir. Tercer pregunta. ¿Es lo mismo teoría del caso que teoría del delito? Desde luego que no son lo mismo. Mientras que la teoría del caso, como ya dijimos, es únicamente una herramienta para presentar nuestro caso al juzgador, la teoría del delito es un sistema clasificatorio en el que, peldaño a peldaño, se van elaborando los elementos del delito: conducta, típica, antijurídica y culpable. ¿La teoría del caso sustituye a la teoría del delito? La respuesta es no. ¿Por qué decimos que no? La teoría del caso y la teoría del delito se complementan. No sustituye la teoría del caso a la teoría del delito. Les pongo un ejemplo. Un defendido, cuando presenta los hechos, elemento fáctico de la teoría del caso, escucho con atención su narrativa. Advierto que mi representado creía haber repelido una agresión real, actual, en defensa de un bien jurídico de un tercero, ya que él pensó
pensó que el agresor iba a privar de la vida a un tercero con un arma de fuego. Pero resulta que al hacer las investigaciones nos encontramos que el arma era de juguete. Entonces, la agresión no es real. Aquí aplicamos teoría del delito para saber que no hay legítima defensa, sino una falsa creencia de la antijuricidad. Esto me llevará, como defensa, a buscar medios de prueba, elementos probatorios de la teoría del caso, para encuadrar mis hechos en una causa de inculpabilidad y no en una causa de justificación como excluyente de la antijuricidad. No estaríamos ante la presencia de legítima defensa. ¿Y cómo se define entonces la teoría del caso? Para los procesalistas Andrés Weitelmann y Mauricio Duché, la teoría del caso es la idea básica y subyacente a toda nuestra presentación en juicio, que no solo explica la teoría legal y los hechos de la causa, sino que vincula tanto la evidencia como es posible dentro de un todo coherente y creíble. De esta misma definición de Andrés Weitelmann y Mauricio Duché encontraremos los tres elementos que hablé anteriormente. Elementos fácticos, elementos normativos y finalmente elementos probatorios. Con esto, de manera sencilla, les estoy diciendo a mis queridos jurisconsultos que no debemos confundir teoría del caso con teoría del delito. Esta cápsula jurídica fue realizada a petición de uno de nuestros jurisconsultos suscritos al canal, que nos pidió que explicáramos de manera breve y sencilla qué debemos entender por teoría del caso y por teoría del delito. Y desde luego estamos dando cumplimiento a esa petición. De igual manera, los invito a cualquiera de mis suscriptores y de los que nos están siguiendo en esta red social que es YouTube, que cualquier duda dejen un comentario y con gusto voy a responder a las interrogantes que me hagan. Y por favor, suscríbete al canal, aporta tus ideas, con gusto aceptaremos ir cambiando la manera de presentar nuestros temas, qué temas desean escuchar, que para eso fue creado este canal, para que haya una interacción entre ustedes y su servidor. Recuerden que el derecho no se detiene ante los muros de una prisión. Vamos haciendo academia y gracias por su atención.